La profundidad es la metáfora que hemos usado desde hace mucho tiempo para identificar una cualidad de las cosas, y esta nos dice que ellas son o no son significativas. También es la que nos ayuda a identificar la cualidad del método a partir del cual nos acercamos a esas cosas. Su contrario, pues que vendría a ser la superficialidad, lo que nos va a decir es que o el objeto al que nos estamos acercando no nos dice nada, o que el método que nosotros estamos adoptando para acercarnos a él es mediocre, de manera pues que no podemos explotar todo su potencial. Como respuesta a un comentario que me dejaron en un video anterior y en el cual me pedían explorar más sobre esto de leer a profundidad, se me ocurre hacer un video a partir de uno de mis filósofos favoritos, Cornelius Castoriadis, y a uno de los libros que, pues bueno, yo lo tengo, un libro de él que me gusta mucho, que se llama Sujeto y Verdad en el Mundo Histórico-Social, y el cual es la compilación de una serie de seminarios que él dio entre 1986 y 1987 en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Aunque a lo largo del seminario nos vamos a encontrar con muchas cosas, ya que es un momento en el cual él va a explicitar su apuesta ontológica, política y crítica. También vamos a encontrarnos con muchos elementos que eventualmente nos van a servir para poder abordar el tema del día de hoy. Como siempre, pues vamos con las aclaraciones del capítulo del día de hoy. La primera tiene que ver con que, bueno, pues se me ocurrió hacer este video no solo por el comentario de la persona, sino porque, bueno, estuve revisando varios videos y me encontré con que básicamente hay dos líneas temáticas a partir de las cuales se aborda esto de leer a profundidad. La primera tiene que ver con establecer un paso a paso conjunto de acciones que eventualmente nos van a permitir leer a profundidad, y la segunda tiene que ver con brindarnos una serie de elementos a partir de los cuales nosotros vamos a poder categorizar un libro como bueno o como malo. Por el contrario, creo que lo que nos dice Castoriadis nos puede ofrecer un nuevo material para profundizar mucho más allá en este tema que estoy seguro que nos interesa a muchos. Otra de las aclaraciones que me gustaría hacer es que eventualmente van a encontrar una manera de acercarse a los textos en el video del día de hoy, pero esto no quiere decir que sea la única. Hay muchas formas y todo va a depender de nuestro contexto, de la persona que seamos nosotros. Incluso, pues refiriéndonos a lo que les voy a contar el día de hoy, confieso que yo no aplico todos estos criterios todo el tiempo, ya que la lectura también depende de muchas cosas, ¿no? Cuáles sean nuestros intereses, si es que lo voy a hacer para algún artículo que quiero que me publiquen en una revista de divulgación, o si es para el trabajo, o es simplemente como por conocer algo, o sea, todo va a cambiar. Finalmente, yo tampoco me considero una autoridad en el tema y por eso es que recurro a Castoriadis. Yo, al igual que muchos de ustedes, pues bueno, estaba apenas en un proceso de aprendizaje, en una búsqueda por las palabras adecuadas para formular esas preguntas que necesito responderme, y en medio de este proceso, pues bueno, lo más normal es que cometa errores, desvaríos, inexactitudes y un montón de cosas. Pero bueno, quitándonos este miedo a equivocarnos y a estar cometiendo errores, vamos con el capítulo del día de hoy. Para saber leer a profundidad, pues inicialmente creo que vale la pena tener claridad sobre qué es esto de la profundidad. En el seminario del 13 de mayo de 1987, que se titula Retorno a la Verdad, Castoriadis inicia con una reflexión en torno a la estructura triádica de la verdad. Triádica es de que se compone de tres partes, que son el sujeto, el objeto y la relación que se establece entre ellos. Para Castoriadis, esta es la estructura a través de la cual siempre vamos a pensar la verdad. Es innata a nosotros y como tal se va a presentar en todas las formas sociales que existen y las que han existido. Para ponerlo en unos términos más digeribles, se puede decir que la estructura se compone de lo que se dice, que viene a ser la participación del sujeto, el estado de cosas, que viene a ser, pues bueno, esa totalidad de la cual nosotros tomamos ese algo de lo que decimos algo, y finalmente esa relación que se establece entre ese sujeto y ese objeto a través del lenguaje. Para ponernos un ejemplo de esto, Castoriadis nos va a hablar de la estructura que para él es la predominante, bueno, pues en el momento en el que él dice esto, pero pues también creo que en la actualidad,
que es la estructura de la adecuación, la cual supone que se emite un juicio y la relación de lo dicho con el objeto va a estar determinada por una adecuación en términos de exactitud con ese objeto del cual se habla. Si yo digo, por ejemplo, que una manzana es un insecto rojizo con un exoesqueleto blanduzco y despojado de extremidades, pues ustedes me van a decir que estoy hablando algo que no es correcto, que estoy falseando las cosas, entre muchas otras. Pero si yo digo que se trata de un fruto de la especie Malus domestica, que cuenta con tales carbohidratos, con tales proteínas, con tales grasas, pues ustedes me van a decir que, pues bueno, estoy en lo acertado, en lo correcto. Pero la cosa no es tan sencilla como eso de estar formulando juicios acertados sobre las cosas o juicios adecuados. En este proceso, pues van a intervenir un sinfín de variables, pero hoy vamos a hablar entonces de la que pues, nos refiere Castoriadis, que es el pensamiento. ¿Qué es lo que pasa con esto? Castoriadis nos va a decir que el pensamiento o la problemática del pensamiento, la complejidad que va a rodear a esta actividad es que no solo emite juicios, sino que emite los criterios y los métodos que nosotros usamos para hacerlo. Volviendo otra vez al tema de la manzana. Cuando yo digo que la manzana es un fruto de la especie Malus domestica, nos encontramos no únicamente con que yo soy el que, o bueno, nosotros, las personas, somos los que emitimos el juicio, sino que nosotros mismos nos inventamos los criterios. Manzana, especie, malus, y también esos criterios que nos ayudan a identificar las propiedades de ese objeto, proteínas, grasas, carbohidratos, etcétera. Y además, pues también nosotros vamos a ser los que definimos los métodos en los cuales se va a fundamentar esta proposición que yo hago sobre la cosa. Entonces, esto puede ser a través de la observación, a través del tacto, o cosas combinadas, pero también puede ser, digamos, a través de un experimento científico o eventualmente, como ha pasado en muchas sociedades, se buscan esas respuestas en figuras como los oráculos, chamanes, entre otras. Para que el pensamiento funcione de esta manera, va a necesitar un exterior. ¿Y qué es esto? El exterior no va a ser otra cosa que todo aquello que es distinto a la actividad misma de pensamiento, ya que cuando el pensamiento opera, crea un exterior y aísla ese objeto pues, sobre el cual se está arrojando, lo que nos lleva a pensar que de alguna manera u otra, pensar es elegir, porque nosotros no tenemos la capacidad de pensarlo todo de manera simultánea. La idea de profundidad viene de esta forma de comprender el pensamiento y sobre todo de esta facultad a la que apunta Castoriadis de aislar el objeto sobre el cual se está pensando. Esta fenomenalidad de las cosas surge solo porque no podemos darnos las cosas más que a nuestra manera, que supone un límite interior, y me lo doy separándolo del mundo, pues que vendría a ser ya ese límite exterior. La forma también en que, y él aclara esto, la forma en que nos damos los objetos no solo depende, digamos, de lo que nosotros pensamos, sino que debe haber eventualmente una correlación con las cosas. Hay un estrato primario material pues, que nos permite acercarnos a las cosas. Estrato material que, bueno, pues no solo va a depender, digamos, como tal de nuestros sentidos para percibir la realidad, sino que también se va a ver modificado a través de muchas herramientas a través de las cuales nosotros obtenemos diferentes perspectivas. Por ejemplo, un microscopio. De otro lado, el hecho de que uno diga que el objeto está aislado en el pensamiento no quiere decir que pierda todo tipo de relación con ese todo del cual ha sido, digamos, extraído. Para sintetizar esa idea, ¿qué pasa? Nosotros pensamos sobre algo, es decir, el pensamiento se arroja hacia un objeto, hacia un punto fijo, y al hacerlo, el resto de cosas se van hacia atrás. Aislar es mandar el resto de cosas hacia atrás sin que se pierda la relación que van a tener este todo con eso que estamos viendo. En el caso que nos concierne, que es el de los libros, el de los textos, nos va a decir Castoriadis que un libro es profundo cuando está lleno de estas conexiones significativas, es decir, que en el proceso de aislar las cosas, las mantiene abiertas, no las cercena de ese mundo. O sea, cercenarla es como el error que uno comete, ¿no? Pensar que una cosa, sobre todo cuando se trata de la realidad humana, está de una vez y por todas. Así la obra profunda, de una manera u otra, ya sea directa o indirectamente, a través de una ficción o a través de una descripción histórica,
es capaz de hablarnos de ese todo al cual nosotros también pertenecemos, el cual a su vez nos dice muchas cosas sobre lo que nosotros somos. Y en cuanto más apunta al exterior el pensamiento, más profundo va a ser la obra. Hasta ahora lo dicho, pues digamos que simplemente nos han dado algunas indicaciones sobre qué es una obra profunda y en qué consiste esta profundidad. Pero pues nos queda por responder a esa pregunta de cómo conseguimos sumergirnos en esa profundidad de la que estamos hablando. Castoriadis supone que el pensamiento es reflexividad y esto incluye, aunque pues no siempre es el caso porque el pensamiento no siempre conduce a ello, a plantearnos una pregunta muy importante y es ¿por qué debo creer que esto es así? Esta pregunta es importante porque de una manera u otra, cada vez que un autor escribe un libro y bueno, lo publica y uno se acerca a él, lo que está tratando de hacer es convencernos de que algo es como si aparece. Los motivos por los cuales los haga, bueno, eso ya es otro tema de discusión. Pero pues digamos que ese es el objetivo principal que tiene. Esta pregunta también nos remite nuevamente a esa reflexión inicial sobre la estructura triádica de la verdad, porque querámoslo o no, esta preocupación siempre va a estar a la hora de leer, ya sea porque esperemos que la descripción que un libro de historia nos da sobre ciertos sucesos sea acertada, exacta, o ya sea porque en un personaje ficticio queramos comprender algo más acerca de nosotros mismos, es decir, de comprender nuestra verdad. De manera que la refutación va a ser un elemento fundamental de la lectura, es lo que nos va a permitir sumergirnos en la profundidad de las obras a las cuales nos estamos acercando. Muchas veces es cierto que nos encontramos con el miedo de no sentirnos a la altura de un autor y puede ser que esto sea así, hay muchos temas ahí en el medio, ya sea porque no es nuestro oficio o porque no contamos con el tiempo suficiente para dedicarle al tema o nuestro conocimiento no sea el adecuado, pero a lo que apunta Castoriadis es muy sencillo y es esta pregunta y es decir, bueno, oiga, ¿yo por qué tengo que creer lo que esta persona nos dice? Esto va a desencadenar un proceso de cuestionamientos iniciales que se le hacen a ese autor con el cual vamos a estar en diálogo, lo que no quiere decir que pues tengamos las herramientas para confirmar lo que decimos, eso ya es otro tema. Hay que distinguir muy bien este tema de cuestionar y de hacer un contraargumento o de hacer un argumento alternativo. Es decir, yo puedo acercarme a hacer y tiempo de Heidegger y hacer muchos cuestionamientos, decir que no me gusta, pensar por qué no me gusta, cuáles son las fallas que encuentro, y eso está bien. Pues ya otro tema es ponerse a hacer una obra, digamos, de ese calibre, lo cual nos pondría ya en una situación diferente, ¿no? Lo importante es que a partir de acá empieza ese proceso, una tarea en la cual nosotros nos vamos a comprometer de tratar de comprender las cosas, vamos a buscar elementos que sean exteriores a este texto para poder dar respuesta, vamos a tratar de buscar otras posibilidades, otras alternativas, vamos a formular nuestras propias propuestas y dar vueltas una y otra vez, trayendo nuevas cosas, considerando otras, eximiendo a otras, es lo que nos va a llevar de verdad a poder comprender un texto a profundidad. Esto nos dirige a otro tema y es que lo profundo no nos indica que algo sea bueno o malo, que nos guste o no. Leer a profundidad es acercarse tanto a los textos que parecen responder a esas preguntas que nos inquietan, como a ellos que sabemos que nos dirán las cosas que no queremos escuchar, ya que lo cierto es que un texto que nosotros consideremos inequívoco, inexacto, incorrecto, si es profundo puede seguir siendo significativo, ya que los caminos de la profundidad no son directos, pueden valerse de una infinidad de expresiones. En este caso, no sé, por ejemplo, Castoriadis considera que la tesis de Max Weber acerca de la ética protestante no es exacta. Sin embargo, él de una manera dice que es significativo, que es importante acercarse a él. Un texto no vale únicamente por la exactitud, esto es como una concepción errónea, sino por los caminos que nos abren. Hay muchos textos que de pronto podemos no estar de acuerdo, pero nos llevan a considerar cosas que antes no lo estábamos haciendo, nos lleva a formularnos nuevas preguntas, puede despertarnos nuevos intereses, y es más, hasta puede motivarnos, digamos, en un sentido, digamos, incluso como competitivo, decir, no, yo creo que se puede hacer de otra manera. Y finalmente, este tema de acercarse de manera, vamos a llamarlo crítico, porque bueno, crítica hacía Kant, y muy poca gente la ha hecho, eso es una cosa muy complicada, pero vamos a decir que acercarnos
cuestionando las cosas es lo que nos va a permitir adentrarnos en la profundidad de un texto. Este cuestionamiento no solo debe remitirse al autor al cual nos estamos acercando, sino a nosotros mismos. Uno debería, sobre todo en el caso en que uno le gusta algo, preguntarse a uno, oiga, ¿por qué me gusta esto? ¿Me gusta por buenos motivos? ¿Me gusta por malos motivos? ¿Me está confirmando simplemente un sesgo? Eso es algo que falta mucho ahora. Digamos que eso pasa mucho con el algoritmo, nos da muchas cosas para confirmarnos, para reafirmarnos en nuestros sesgos, pero pues nosotros nos estamos preguntando si de verdad vale la pena esto. Nos pueden alejar de esa verdad que estamos buscando. Entonces, especialmente en esos casos es que deberíamos ser mucho más sensibles a la hora de cuestionar las cosas. Y bueno, pues en todo este proceso, pues bueno, los resultados no se saben. Un libro puede terminar gustándonos después de habernos parecido inexacto, inequívoco o lo contrario. Lo importante es que en este proceso, en la medida en que nosotros vamos leyendo, el libro se transforma y nosotros nos vamos eventualmente a transformar con él. Y bueno, para que no se nos haga más largo el video y para finalizar, me gustaría darles unos consejos sobre esto de leer a profundidad. No se va a tratar de un decálogo de acciones a seguir y más bien son algunas proposiciones que creo que son importantes considerar a la hora de lograr este objetivo de sumergirnos en ese mundo de significaciones y ramificaciones que nos va a ofrecer una buena obra. El primero, nunca vamos a saber si un libro es profundo a menos de que nos pongamos a leerlo. De manera que no esperen encontrar un decálogo que les ahorre la tarea de buscar, porque leer a profundidad también es una búsqueda interminable de textos en la cual eventualmente vamos a perdernos de uno y vamos a dar con otras, nunca se puede abordar todo. También es cierto que en la medida en que pues aprendamos a buscar, pues digamos que va a ser mucho más sencillo todo este tema de seleccionar un libro, lo cual no nos va a eximir a veces de encontrarnos con cosas con las que eventualmente pues perdamos el tiempo o no nos gusten. En segundo lugar, no todos llegamos a la profundidad por los mismos caminos. Esto va a depender de un montón de cosas, de nuestro contexto cultural e histórico, de nuestra propia constitución, del momento de la vida en que nosotros nos encontramos, de nuestros gustos. Es por este motivo en que muchas personas tratan de buscar la verdad desde muchas perspectivas, desde la ciencia, desde el arte. Lo importante de todo esto es uno aprender a encontrar y aprender a escuchar a los autores y saber qué es lo que uno disfruta más y a qué le puede uno sacar más provecho. Y considerando este punto y el anterior, es importante perder ese miedo al tiempo desperdiciado. Yo considero que, bueno, el que no arriesga, la verdad no gana, y una forma en este asunto de arriesgarse es de pronto soltarse a ciertos libros. A veces uno se da cuenta a tiempo de que pues, no vale la pena seguir profundizando en ello, pero hay muchas veces que uno le dedica mucho tiempo a ciertas cosas y tienen que pasar incluso años para uno darse cuenta pues, de que en realidad no le puede sacar nada, de que no es profundo o que de pronto no está con los intereses que uno tiene. Tercero, la repetición. Leer a profundidad es un tema de repetir. Esta repetir también, digamos que nos remite a una búsqueda, ya no va a ser entre todo el mundo de libros, sino el repetir es una búsqueda dentro del mismo libro, entre la misma obra que nosotros queramos comprender. O un libro profundo está hecho de tal manera que no se agota en una lectura. Esto es algo que menciona Castoriadis. Cuando un libro es profundo y tiene una infinidad de conexiones con esa totalidad en la cual se sustenta y con la cual nos quiere comunicar, pues no se agota en una sola lectura. Cada vez que nosotros volvemos a un libro, nos vamos a encontrar con nuevas cosas y este proceso que ya les comentaba de cambio mutuo entre el libro mismo y el lector. También es bueno mencionar que el tema de repetir las cosas no quiere decir que pues hay que repetirse necesariamente el libro todo el tiempo, ¿no? En mi caso, a mí me gusta, digamos, la primera vez que leo un libro, identificar ciertas partes y a partir de eso, digamos, vuelvo a él solo en esas partes, porque pues digamos que ya sé como en general de qué va la cosa, ya sé ubicarme en eso y la repetición, digamos que se puede dar de manera muy parcializada, dependiendo de cuál es el objetivo que yo tengo en el momento. Finalmente nos encontramos con el cuarto punto, que es la disciplina. Yo creo que ustedes van a encontrar en YouTube
y bueno, en todas las redes un sinfín de personas que le van a dar consejos mucho mejores de los que yo le doy, de lo que yo puedo decir en este momento, pero me gustaría resaltar que el leer a profundidad es un tema de disciplina, entendido como la dedicación que uno le va a dar en términos de atención y en términos de tiempo pues a un texto si uno quiere en realidad comprenderlo. Desde mi perspectiva no basta con que uno esté leyendo todos los días 15 minutos. Esto no permite ni siquiera que el cerebro como que caliente motores para en realidad comenzar a comprender algo. Por el contrario, pienso yo que digamos, sería mínimo por lo menos una sesión de 1 hora para que uno como que comience ya a elaborar cosas, para que comience a generar este proceso de memoria, de recordar las cosas, de establecer los vínculos necesarios para poder generar una interpretación de un texto. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto, espero que les haya gustado mucho este capítulo. En realidad traté de concentrarme en decir cosas diferentes a las que ya había mencionado en el video anterior y también de lo que he visto en las redes como para, digamos, tener como de pronto algún contenido más refrescante y novedoso sobre el tema. Además, quería comentarles que si están interesados de pronto en profundizar más sobre, por ejemplo, el tema de la disciplina, ahí tengo en el canal colgado, les voy a dejar los links abajo, unos episodios que hice acerca de un manga que se llama Chigurui y en el cual hablo mucho de este tema de la disciplina, en especial en contraposición con esto del talento. De otro lado, los invito a que si no han visto el otro capítulo que hice sobre lectura, pues le puedan echar una mirada. Ese capítulo yo lo hice en base al autor de novelas Bradbury con Fahrenheit y en él pues bueno ya hay como unos consejos un poco más concretos de cómo es leer desde la perspectiva de uno de los personajes de la novela. Y no siendo más, pues no olviden darle clic al like, suscribirse si les interesa y nos vemos en otra ocasión.